Nos volvemos a compartir. Como les estaba diciendo, este aparatito que está en los laboratorios donde se realizan este tipo de manipulaciones, que se llama histoquinete, ¿verdad? Es un aparato que uno coloca la muestra en esos tubos que hay, y en esos mismos tubos la muestra va pasando por los procesos de fijación, automáticamente, por los procesos de deshidratación y por los procesos de aclaramiento en forma automática. ¿Sí? Esto es lo último que hay en técnicas histológicas. ¿Sí? En realidad lo que tiene de bueno esto, que la máquina regula las concentraciones exactamente. Cuando nosotros lo hacemos manualmente siempre puede haber algunos errores. Entonces el aparato evita esos errores, o sea, no pasa la muestra hasta la aclaración, hasta que no está deshidratada totalmente, porque tiene sensores, y entonces es mucho más perfecto el proceso de la técnica. ¿Bien? ¿Están todos ya adentro? ¿O quedan muchos por entrar? A ver. Hay unos cuantos. Igual hay menos que hoy temprano. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Si seguimos con la otra parte. ¿Ninguna pregunta? No, profe. Bueno, sigo entonces con el siguiente paso, que es la inclusión de la muestra. ¿Sí? Este paso parece como innecesario, pero sí es muy importante, porque la muestra, si bien quedó durita, vieron que la muestra es irregular. Imagínense que es un trocito de algún tejido, esto verde, ¿sí? Y está muy irregular. ¿En qué lugar lo podríamos cortar algo tan chiquito de manera tan irregular? Entonces lo que se hace es incluir a la muestra en un producto que se llama parafina. Ustedes con toda seguridad conocen la parafina porque es de lo que están hechas la mayor parte de las velas que nos venden, esas velas aromáticas, esas velas que están artesanales, están hechas de este material, parafina. Que a temperatura ambiente la parafina está en estado sólido, pero cuando nosotros le elevamos la temperatura, logramos cambiarle de estado y hacerla líquida. Vieron que cuando prenden un pabilo de la vela, ¿verdad? El cabito, empieza esa vela a disolverse, a perder tamaño, porque se va pasando a líquida la parafina y se va cayendo, va chorreando por la vela, ¿no? Hasta que finalmente se consume. Bueno, ¿para qué se hace esto? Porque para poderlo cortar a la muestra, la tengo que tener de una forma determinada para poderla colocar en el aparato que corta muestras para ver al microscopio, que son muestras muy delgadas, muy finitas, ¿sí? Que son de micrómetros de espesor, y que me van a permitir observarlo mejor. Si los cortes son muy gruesos, la luz del microscopio no la atraviesa correctamente, y empezamos a ver varias capas en distintos niveles. Tenemos que estar moviendo el micrométrico permanentemente para poder ver las distintas capas que nos quedaron de tejido. Sin embargo, si está bien cortado, se puede ver solamente una capa de tejido, o muy pocas capas, entonces es mucho más efectiva la observación. Entonces, para proceder a este paso, lo primero que hago es tomar un recipiente, que generalmente es cúbico. Hay algunos que son más larguitos, otros más cúbicos. Se coloca la muestra en el recipiente y se llena de parafina líquida. ¿Sí? Se deja esperar, se espera hasta que la parafina solidifique a temperatura ambiente, y de ahí saco del recipiente un cubo con la muestra incluida en su interior. ¿Sí? Después ese cubo con cuchillitas, con bisturí, se va tallando hasta darle la forma de una pirámide truncada. Recién cuando está con esta forma es que encaja perfectamente en el micrótomo, que es el aparato que vamos a ver, que va a cortar el bloque. ¿Sí? A este proceso de cortado hasta llevarlo a la forma de pirámide trunca es lo que se le denomina desbastado. ¿Sí? Cuando se empieza, se talla y se termina en el desbastado,
y queda un bloquecito pronto para poder cortar. Vieron que cuando se desbasta, ¿qué es lo que se quita? Se quita el exceso que hay arriba de parafina para dejar visible la muestra que está dentro incluida. Afuera todo rojo. ¿Cómo? No prendió. ¿Qué pasó? No les entendí. No, tenía el micrófono prendido y estaba hablando de la estufa, perdón. Ah, no pasa nada. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la inclusión? Bueno, entonces vamos al cortado ahora. El cortado se realiza con un aparato especial que se llama microtomo. ¿Sí? El microtomo es como la cortadora de fiambre que hay en el supermercado. Lo único que en vez de hacer cortes de un grosor visible, lo van a hacer de un grosor microscópico. ¿Sí? El microtomo, acá vemos un microtomo, es como si hay algunos automáticos y hay algunos a manivela, ¿verdad? Como hay también cortadores de fiambre todavía a manivela. Y bueno, y lo que se va haciendo es cortando en el interior, donde se coloca el cubito de parafina, y va saliendo una feta, ¿vieron? Una fetita de parafina, con la muestra en el medio incluida. Para poderlo manipular hay que hacerlo con mucho cuidado, porque se rompe, es muy, muy frágil. Por eso vieron que se trabaja con pincelitos y con agujitas, y se lo va llevando hasta que esta muestrita se va colocando sobre un portaobjetos, ¿sí? Y después hay que quitarle la parafina para poderla observar, ¿no? Pero ya se van montando en una plaquita, en un portaobjetos. ¿Se acuerdan lo que es un portaobjeto, no? ¿Están por ahí? Sí, sí, es donde se pone la muestra para mirarla. Ese vidrio que se usa para poner la muestra, bueno, estas laminillas de parafina con el corte incluido van montándose sobre estos portaobjetos que luego van a pasar, ¿verdad?, a hacerse los cortes, ¿verdad? Bueno, se van a pasar a ver los cortes que se hicieron con el microto. Acá les traje una cosa muy interesante que nos puede, esta imagen, cuando les deje el PowerPoint sería bueno que la tuvieran presente, la imprimieran, porque justamente es la que nos permite diferenciar los diferentes cortes que se hacen en las muestras. Nosotros tenemos dos tipos de órganos que podemos llegar a cortar. Algunos órganos que son huecos, como este que tengo acá, ¿verdad?, que tiene forma de tubo, ¿sí? Y otros órganos que son macizos. En realidad, esto lo saqué de un libro, está también en internet, pero no conseguí un órgano macizo con todos los cortes que me pudiera marcar lo que pasaba, y este me pareció bastante interesante. Esto es un fruto, pero en un órgano macizo, imagínense la glándula salival, o el hígado, o yo qué sé, cualquier órgano que sea macizo, que no es hueco, ¿verdad? En los cortes que se puedan realizar, nosotros vamos a ver diferentes cosas, ¿sí? En los cortes de los órganos huecos siempre vamos a ver un espacio vacío en el centro que se llama luz, ¿sí? Mientras que en los cortes macizos nunca vamos a ver la luz. Pero sí vamos a ver dos zonas muy interesantes, que son las zonas de sostén, que están por fuera o por dentro, ¿verdad?, generalmente hechas de tejido conjuntivo, ¿sí?, y las zonas funcionales del órgano, que en este caso sería la zona naranja, que están hechas generalmente de tejido epitelial, ¿sí? En esta zona de sostén es lo que se conoce con el nombre de estroma en un órgano compacto o macizo. Y la zona funcional, esta que aparece de tejido epitelial, es lo que se conoce con el nombre de parénquima. Los parénquimas de los órganos pueden ser enteros o pueden ser tabicados, como se ven en la naranja, donde se ven el estroma que tabica al parénquima que tiene la función del órgano, ¿sí? Entonces, una forma de diferenciar si el órgano que estoy observando es hueco o es macizo es cómo están dispuestos esos tejidos en el órgano. Si aparece una luz en el centro, el órgano indudablemente es hueco, ¿sí? Si no aparece ninguna luz y el órgano aparece tabicado, el órgano es macizo. ¿De acuerdo?
En los cortes de órganos macizos, vieron que puedo hacer el corte bien al ras del borde del órgano, entonces me va a aparecer solamente los elementos del estroma. Si hago un corte más profundo del órgano, me va a aparecer parte del estroma y parte de un pedacito del parénquima. Si lo hago al medio, voy a ver los tabiques del parénquima, y depende cómo lo haga, si lo hago chanfleado, si veo los tabiques o no los veo. Por eso, en un mismo corte, nos pueden aparecer imágenes de los órganos, el mismo órgano, y aparecer como que fueran diferentes órganos. Eso pasa mucho en los órganos tubulares. Imagínense que el micrótomo, la cuchilla del micrótomo pasó por el tubo ese que cortó, de forma bien transversal. Entonces, ¿qué imagen voy a obtener al microscopio? Voy a obtener una imagen hueca y redondita. Pero si la cuchilla pasó oblicuamente al tubo, voy a obtener un hueco, pero en vez de un redondel, un óvalo. Y es el mismo órgano, pero fue como lo cortó, como estaba en el espacio, en el cubito de parafina, y cómo lo agarró la cuchilla. Puedo observar cortes en los que no observe el hueco, ¿sí? Porque pasaron de repente al ras de la pared del tubo. Pasaron de manera tangencial las cuchillas, entonces no llegaron al orificio central del tubo. Entonces en el mismo corte me pueden aparecer, ¿verdad?, cortes así redonditos, cortes ovalados, y cortes en los que parece que no hubiera hueco, y nos podrían confundir con que se trata de otro órgano, o que es un órgano macizo. Pero cuando observamos el conjunto del corte, vamos a tener distintos aspectos del corte. Entonces eso nos va a dar la pauta que es un órgano hueco, a pesar de que me aparezcan cortes que parecen macizos. Si se lo agarra en la parte curva, puede ser un óvalo mucho más grande, y si se lo agarra justamente el corte a nivel de dos zonas de la curvatura del tubo, parecería que como que fueran dos órganos separados, y en realidad es el mismo, pero cortado en un lugar donde había un pliegue. ¿Sí? También puede parecer que el corte pase por un lugar, en vez de transversal, longitudinal del tubo. Entonces lo puede cortar y se ven dos líneas con un canal en el centro, o pasa por la pared y se ve un rectángulo, ¿verdad?, de tejido como compacto. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hacemos la primera observación, no tenemos que quedarnos con una sola estructura, tenemos que observar cómo son todas las estructuras. Un órgano en el que nos va a pasar esto es cuando observemos testículo, por ejemplo. El testículo en su interior está lleno de túbulos, los túbulos seminíferos, todos contorneados, todos plegados sobre sí mismos, y entonces en un corte de túbulos seminíferos nos van a aparecer cortes circulares, cortes ovalados, cortes sin luz, doble corte, ¿verdad?, o más anchos, o cortados longitudinalmente y nos aparecen pedacitos rectangulares por ahí, que decimos, ¿y esto qué es? Bueno, es el mismo órgano, que es un órgano tubular, y cuando en la muestra me aparecen todos los diferentes tipos de corte, me da la pauta que ese tubo no está recto, sino que está contorneado, está plegado. Bueno, a ver, alguien que me lo explique, porque yo sé que esto no es fácil, y quiero ver qué comprendieron de esto. Sin miedo. ¿Cómo pueden ser los órganos cuando, al observar los cortes, nos damos cuenta de cómo pueden ser los órganos? ¿Qué dos tipos de órganos vamos a encontrar? ¿No son los huecos y macizos? Exacto, huecos y macizos. ¿Cómo me doy cuenta que un órgano es hueco? Porque en la muestra se ve una zona que parece hueca, que es donde está la luz. Exacto. Le decimos luz porque por ahí no hay nada, entonces la luz del microscopio pasa por ahí. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo me doy cuenta que es macizo? No se le ve, o sea, luz, o sea. No se le ve luz. ¿Y cuántas zonas tiene un órgano macizo? Zona de sostén y funcionales del órgano. Muy bien. ¿Cómo le llamo a la de sostén? ¿El estroma? ¿Era eso? El estroma. ¿Y cómo le llamo a la funcional? La parénquima. El parénquima. El parénquima. ¿Bien?
¿Están de acuerdo? Es decir, eso es lo gordo que hay que acordarse. Acuérdense también, si yo en una misma muestra, en un mismo corte, observo diferentes formas del corte, ¿qué me está diciendo de ese órgano hueco? ¿Cómo está ese órgano hueco? ¿O cómo es ese órgano hueco? Curvo. Está curvado, está plegado y es tubular. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, creo que tengo órganos tubulares. Hay un modelo de órgano tubular que también me permite saber que lo que estoy viendo es un órgano tubular. ¿Sí? Los órganos tubulares están formados por 3 capas. Una interna, que es la que rodea la luz. ¿Sí? Acá yo les hice un dibujito. Esa sería la capa interna. Todos estos 3 verdes, ¿verdad?, serían la capa interna, que se llama mucosa. Esto sería la luz, ¿sí? Y toda mucosa está formada por 3 capas, ¿sí? El epitelio, que es el que rodea la luz. Como siempre, debajo de un epitelio, ¿qué hay? Tejido Conjuntivo. Un conjuntivo, así que el siguiente sería el tejido conjuntivo, en este caso un conjuntivo laxo, y a esa capa del órgano hueco se le llama lámina propia, y una tercera capa que forma la mucosa, que es de tejido muscular liso, que se llama muscular de la mucosa. En todo órgano hueco hay una mucosa, ¿de acuerdo? Y esa mucosa generalmente está formada por estas 3 capas, ¿sí? Bien. La capa media del órgano hueco recibe el nombre de muscular, se encuentra por fuera. Así que vayan pensando que cuando van a ver un corte de un órgano hueco, lo más probable es que vean diferentes colores en la estructura de ese tubo. ¿Sí? Entonces se van a encontrar que generalmente, ¿verdad?, en el borde van a ver un epitelio. Siempre los epitelios están en el borde libre. ¿De acuerdo? Como hay un epitelio, debajo tiene que haber un conjuntivo. Acá lo tengo. ¿Sí? Y en este caso hay una pequeña capa de tejido muscular, porque generalmente los órganos tubulares tienen contracciones propias, que se llaman movimientos peristálticos, y tienen movimiento para permitir el pasaje de lo que pasa por adentro de esta luz, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias capas de tejido muscular liso. La primera es la de la mucosa. Y después hay una capa más gruesa, que puede ser de tejido muscular liso, o puede ser de tejido muscular estriado esquelético, como nos pasa en el esófago. ¿Sí? La mayoría siempre es liso, pero puede pasar en la capa, en el tercio superior del esófago, que todavía nosotros tenemos una parte consciente, tenemos tejido muscular estriado esquelético. ¿Sí? Y por fuera siempre de un tubo hay una tercera capa, que se llama adventicia o serosa, que es la capa externa. Si se le dice adventicia es porque está hecha solo de tejido conjuntivo, y si a ese tejido conjuntivo se le agrega un epitelial, que es un mesotelio siempre, es un tejido epitelial derivado del mesodermo, hablamos de serosa. ¿Sí? Esta sería la estructura básica de cualquier órgano tubular. ¿Sí? Hay una capa, que es la mucosa, una capa que es la muscular, y otra capa externa, que es la adventicia y serosa. Hay una excepción a esta regla, que la da el aparato digestivo. El aparato digestivo, aparte de tener mucosa, muscular y adventicia o serosa, tiene una cuarta capa que agrega aquí entre la muscular y la mucosa, que se llama submucosa. Pero es la excepción a la regla. Los demás órganos de forma tubular, hablen de tráquea, bronquios, laringe, yo qué sé, cualquier otro órgano tubular que puedan encontrar en el aparato urinario, en el aparato circulatorio, una vena, una arteria, ¿verdad? Todos esos tienen 3 capas, menos los órganos del tubo digestivo, que tienen 4 capas. Entre la muscular y la mucosa agregan una submucosa, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo, ¿vieron? Y el orden de los tejidos es el mismo. Siempre alrededor de una luz hay un epitelio. Como hay un epitelio, siempre debajo de ese epitelio hay un conjuntivo.
y agregamos este muscular liso. Después una capa de muscular, que puede ser liso o estriado, y después siempre una capa de tejido conjuntivo, a veces acompañada de epitelial, que se puede llamar adventicia o serosa. Eso es una constante. En el caso de los órganos macizos, el modelo ya lo habíamos dicho, tiene una parte de sostén, que es el estroma, y una parte funcional, que es el parénquima. ¿Sí? En el estroma siempre vamos a ver tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo va a formar lo que rodea al órgano, ¿vieron como vimos la naranja? Eso, la parte blanca que rodea a todo el parénquima, y también los tabiques que se introducen en el parénquima. Esos son todos de tejido conjuntivo. Mientras que la parte funcional, generalmente el parénquima es de tejido epitelial. ¿Sí? Las glándulas, todas las glándulas, la mayor parte de las glándulas, muestran este tipo de disposición. Bueno, el siguiente paso era, ahora que lo habíamos deshidratado, aclarado, cortado, ya le hicimos de todo a la muestra, ahora la tenemos que rehidratar a la muestra. ¿Sí? Entonces procedemos a la hidratación de la muestra, que para poder hidratarla, ¿de qué le tenemos que colocar? ¿Qué le deberemos colocar a la muestra para hidratarla? Agua. Agua, justamente. Y este paso es colocar la muestra en agua, ¿verdad? Es decir, se pasa el portaobjeto que ya tiene la tirita de parafina con la muestrita, se la coloca en unas cubetitas con agua que van disolviendo también esa parafina. No se olviden que la parafina es hidrófoba, entonces va a tender a separarse de la muestra, y de esa manera estamos en condiciones de pasar a la tinción. ¿Sí? La tinción es necesaria que esté hidratada esa muestra, porque todos los productos que usamos, como la hematocilina y la eosina, son productos hidrófilos, son reactivos hidrófilos, o sea que se disuelven en agua, y si la muestra no está hidratada, no tiñen. Son rechazados porque la muestra había perdido todos los compuestos. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si tengo por aquí. Bueno, la hidratación, el último paso sería la tinción. ¿Sí? Bueno, como habíamos dicho, la muestra la vamos a teñir con dos tinciones diferentes, que son la hematocilina y la eosina. Y esto es clave para que ustedes reconozcan en los tejidos que van a ver de ahora en más lo que están viendo. Y si ustedes se fijan, yo hice dos columnas, no en vano los colores que le puse, sino que tienen que ver con lo que va a teñir. La hematocilina tiñe los tejidos de color azul, y la eosina los tiñe de color rosado o rojo. ¿Sí? Hay que recordar eso. Si yo veo una estructura azulada, es una estructura teñida por la hematocilina. Si veo una estructura rosada o rojiza, es teñida por la eosina. ¿Queda claro? Esto es básico. Tomen nota de esto, porque después vamos a ver si ustedes lo comprendieron viendo tejidos. ¿Sí? Bueno, justamente, la hematocilina es un colorante básico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es un colorante básico? Que tiene un pH superior a 7. Sí, bien digo, superior a 7. Pero aparte de eso, es cargado eléctricamente y tiene carga positiva. ¿Sí? Es un colorante básico con cargas positivas. Mientras que la eosina es todo lo contrario, es un colorante ácido y con carga negativa. De química ustedes sabrán que lo básico es atraído por ¿quién? Si yo tengo una sustancia básica, positiva, ¿quién la va a atraer? El negativo, el ácido. El negativo, y que generalmente es ácido. Justamente, la hematocilina tiñe estructuras ácidas dentro de la célula con cargas negativas. Mientras que la eosina tiñe estructuras básicas con cargas positivas. Los opuestos se atraen. ¿Sí? Así que todo lo que yo vea teñido por la hematocilina de color azul es una estructura ácida dentro de la célula. Tiene alguna molécula en su constitución química que es ácida.
Mientras que todo lo que se tiñe de eosina de color rojo rosado es básico. Es alguna estructura de la célula que es básica. La van a sacar enseguida porque cuando hagan la asociación de ideas, enseguida se van a dar cuenta qué cosas tiñe la hematocilina y qué cosas tiñe la eosina. Las estructuras celulares que son teñidas por la hematocilina, entonces son amigas de lo básico, o sea, atraen lo básico. Por eso se le dice estructuras basófilas. ¿Sí? O sea que toda parte de la célula que es teñida por la hematocilina es una estructura basófila, atrae lo básico. Es ácida, pero atrae lo básico. ¿De acuerdo? Y toda estructura que se tiñe por la eosina es acidófila. ¿Sí? Porque ella es básica y atrae a lo ácido. Así que cuando los libros dicen teñido, presenta una gran basofilia, quiere decir que esa estructura es ácida y atrae colorantes básicos. ¿De acuerdo? O cuando se dice que esa estructura es muy acidófila o eosinófila, a veces se llega a decir, quiere decir que es una estructura básica y que atrae los colorantes ácidos. Estas nomenclaturas están presentes en todos los libros de histología. Por eso es importante que desde el vamos las aprendan. Bueno, ¿qué estructuras tiñe la hematocilina? Bueno, algunas estructuras son intracelulares y la eosina también tiñe estructuras intracelulares. Ahora pensemos, ¿qué estructuras tiene la célula que tengan pH ácido? Piensen que estructuras están hechas por sustancias ácidas, y estoy segura que lo saben. Lo que pasa que no conectaron. A ver, ¿qué ácidos conocen que hay dentro de la célula? Muy importantes. El ADN El Ribonucleico. ADN, muy bien. ¿Solo el ADN? y el El ARN también. ARN. Y el ARN. ¿Vieron? Ahí ya tienen dos ácidos importantísimos. Uno se encuentra, el ADN, ¿en dónde se encuentra? El núcleo. En el núcleo, ¿formando a quién? A el cromosoma. A los cromosomas y a la cromatina. Por lo tanto, ¿de qué se van a teñir la cromatina y los cromosomas? Hematoxilina. De hematoxilina. ¿Y de qué color se van a teñir? Azul. Azules, con esta técnica de azules. ¿De acuerdo? ¿Vieron cómo sacaron enseguida? Ahora, el ARN, ¿dónde está? En los ribosomas. En los ribosomas, muy bien. ¿Y en dónde más? Hoy lo vimos en las neuronas, bien marcadito. El nucleolo. En el nucleolo. ¿Se acuerdan que el nucleolo es la fábrica de ARN? Y algunos ARNs van al citoplasma a formar los ribosomas. Bueno, entonces, ¿dónde están los ribosomas en el citoplasma? ¿De qué manera se encuentran? Lo vimos cuando vimos células. Hay ribosomas libres y hay ribosomas asociados ¿a quién? Al Al retículo citosqueleto. endoplasmático Al rugoso. retículo endoplasmático rugoso. O sea, ¿qué va a teñir la hematocilina? ¿Qué partes de la célula es la que va a teñir la hematocilina? Si me dijeron que Donde ADN... haya ribosomas. ¿Cómo? Los Donde hayan ribosomas, exactamente. Entonces vamos a ver que va a teñir los núcleos de azul, va a teñir el nucleolo de azul, va a teñir a los ribosomas libres y los que están asociados al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Todos van a ser teñidos por la hematocilina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la hematocilina tiñe lo ácido y el núcleo, el nucleolo y los ribosomas tienen ácidos nucleicos, ADN y ARN. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué falta en la célula? Si ya tengo teñido el nucleolo, el núcleo y los ribosomas, con la hematocilina, ¿qué faltará teñirse? ¿Qué otras estructuras tiene la célula aparte de núcleo, nucleolo y ribosomas con retículo endoplasmático rugoso? Aparato de Golgi. Exacto, aparato de Golgi, ¿qué más?
La membrana. Mitocondria. Las mitocondrias. Mitocondria. La membrana, no sé, ¿te acuerdan que no se ve al microscopio óptico? ¿Qué más? Y también el citosol, ¿sí? El fondo, en la parte líquida también es parte de esa célula. Entonces, todo el resto de las estructuras, citosol, retículo endoplasmático liso, mitocondrias, aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, todo eso que se les ocurra, y yo puedo seguir la lista, todo eso se tiñe con la eosina. ¿Y de qué color? Rosado. De Rosado. color rosado. Ojo. O rojo, exacto. Cuanto más básica es la estructura, más intenso va a ser el color de la eosina. Si es apenas básica, acuérdense que el pH básico va de 7 a 14. Si es un pH 14, la estructura, indudablemente que va a quedar rojo intenso. Pero si es un pH 8, va a quedar rosadito. ¿De acuerdo? Ahora, así como tiñe las estructuras intracelulares, también la hematocilina y eosina tiñe las moléculas que están fuera de la célula, o sea, en el medio extracelular. Tanto la hematocilina como la eosina va a teñir las estructuras ácidas del medio extracelular o las estructuras básicas del medio extracelular. En el caso de la hematocilina tiñe dos compuestos que están muy presentes, sobre todo en el tejido conjuntivo, que se llaman proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Se los pongo escritos ahí para que los puedan anotar. Los glucosaminoglucanos, o GAGs, son sustancias químicas muy presentes en el tejido conjuntivo. Un ejemplo, el ácido hialurónico. ¿Lo han sentido nombrar, el ácido hialurónico? ¿En las cremas de belleza? Sí, sí. Bueno, justamente el tejido conjuntivo es rico en ácido hialurónico, es un glucosaminoglucano y que se tiñe, como es ácido, con la hematocilina. Y los proteoglucanos, que también son retentores de agua y de otras sustancias y forman parte de la sustancia fundamental del tejido conjuntivo, también se tiñen con la hematocilina. ¿Bien? Las sustancias que se tiñen con la eosina y son extracelulares son las fibras, ¿sí? Las fibras de la matriz extracelular, como el colágeno y la elastina. ¿Sí? Por eso, muchas veces fuera de las células encontramos fibras y aparecen de color rosado. Bueno, acá tenemos tres tejidos, el mismo tejido. Corresponde al páncreas exócrino, la parte de tejido epitelial glandular del páncreas, teñido con las tres tinciones. La primera, ¿con qué está la teñida? Con ¿No era hematocilina? ¿Por qué con hematocilina? Porque Porque es está azul. azul. Porque da color Exacto. azul. Está con hematocilina porque está todo azul. ¿Qué es lo que resalta? ¿Qué tiñe de las células? Bien marcado. El No son los núcleo. núcleos. Los núcleos, y si ustedes se fijan, alrededor de los núcleos también hay como un alito más oscurito que el resto de la célula, ¿no? La otra célula está más celestona y acá está más oscuro alrededor del núcleo. ¿Qué hay alrededor del núcleo? Riosomas. Los ribosomas. Acuérdense que está el retículo endoplasmático rugoso, formando parte de la envoltura nuclear, y bueno, esta zona se tiñe bien oscura de azul. ¿Con qué Profe. está? Sí. Que no, que nos pasamos 5. Pasamos, les termino esto y se van. Bueno, Sí, el sí. otro, el de la eosina, ¿verdad? Teñido de rosado, vieron que no se notan quiénes. Los núcleos. No se nota quiénes. El núcleo. Se notan los Los núcleos. núcleos, porque Los núcleos. solamente tiñó el citoplasma, ¿verdad? El citosol, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, las mitocondrias. Entonces yo veo una cantidad de puntitos de diferentes tonos rosados o más rojos, pero la base toda rosada. Ahora, ¿qué pasa cuando uso los dos? La técnica de hematocilina y eosina me combina el azul y el rosado y me queda un color violeta. Cuando mezclan azul y rojo queda violeta. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué es lo que queda más azul? Sí, los El núcleos. núcleo. Los núcleos y los alrededores del núcleo. Pero el resto del citoplasma, ¿de qué color queda? Queda más clarito. Más clarito, un violeta rosáceo.
¿sí? Que en algunos casos es violáceo y en otros casos es más rosado. ¿Sí? Ven que la mezcla, entonces por eso los preparados vistos con técnica de hematocilina y eosina se van de colores violetas y rosados, medio fucsias, medios pálidos, ¿verdad? Si los veo por separado, los veo así y veo que distinguen distintas estructuras. Entonces, en un preparado con hematocilina y eosina, yo voy a ver teñidos todas las estructuras. Las estructuras que vea en azul, o más oscuras, o más violetas, van a ser las estructuras ácidas. Y las estructuras que vea más rosaditas, o en este caso lilitas, van a ser las estructuras básicas, teñidas por la eosina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando voy a mirar un preparado, tengo que mirar esto. Los núcleos, que me los tiñó la hematocilina, y bueno, y las características del citoplasma, que me las tiñe la eosina. ¿De acuerdo? Bueno, la clase que viene sí empezamos con el tejido epitelial, ¿sí? Creo que nos queda re poquito. Le iba a dar algo de microscopio, pero esto me parece que les voy a conseguir un videito para poder empezar con tejido epitelial y empezar con el práctico que teníamos pendiente para hoy, pero que lo habíamos dejado para el miércoles. ¿De acuerdo? Ok, Bueno, pasen lindo. igual. Chao, profe. Nos vemos el Chao, profe. miércoles entonces. Chao. Nos Sí. vemos. Chao. Chao. Vemos.